que tengo pensado es contar brevemente mi experiencia, que es AlterKeys, cómo hemos llegado hasta aquí al final, y dejar también un tiempo para preguntas, que creo que al final siempre es lo que más me suelen hacer después, lo que más les puede interesar, así que dejaremos 15 minutos para las preguntas que queráis y después mi correo por si tenéis más preguntas, ¿vale? Disculpadme porque no sé demasiado bien la presentación, esto se va a echar algo el tiempo que tenéis aquí en Alicante. Bueno, pues como tú antes has comentado, yo soy Chema González, me licencié en Economía y en Derecho hace ahora 6 años y bueno, cuando acabé la carrera no tenía ni puñetera idea de qué quería hacer y como a la mayoría nos pasa, ¿no? Entonces lo que hice fue, yo acabé la carrera en Argentina y tuve la suerte y estuve un año con una mochila al hombro, con unas barbas casi más largas que las tuyas, dando la vuelta. Estuve 6 meses en Sudamérica y otros 6 meses después en Oceanía, Australia, China y tal. Muy interesante, no aprendí nada profesionalmente, pensaba yo, pero después me ha servido muchísimo para todo y ha sido la base de por qué monté AlterKeys y por qué me gustaba tanto lo que hacía, ¿no? Muy importante creo que es. Bueno, sin más empiezo a contar lo que es AlterKeys. Iré mirando de vez en cuando esto para pasar la diapositiva. Pero AlterKeys es una plataforma, es una página web en la que cualquier persona que tenga la propiedad la puede poner en alquiler y alquilarla por días. Es una alternativa a los hoteles y es similar a una gran empresa americana que se llama Airbnb. Como digo aquí, aunque no lo podéis ver bien, AlterKeys, que montamos a final del 2011, la compró la cadena Roommate Hoteles, de hecho la parte de BMate, en enero de este año. Ha sido algo muy, muy exitoso y estamos muy contentos con ello. Pero bueno, aquí lo que quiero contaros es todo lo que ha venido antes, para después de haber llegado a ese momento. 3 años después os voy a contar un poco cómo ha ido nuestro proceso. Primero os cuento un poco los fundadores. Era mi mejor amigo Joan, licenciado en ESADE en Barcelona, en Economía. Trabajaba conmigo, nos conocimos trabajando en banca en Londres. Yo, que bueno, pues como acabo de contar, licenciado en Economía y Derecho y también trabajaba en banca en Londres. Mi hermana Patricia, ingeniera informática, y trabajaba en Madrid. Y después un amigo que trabajaba también en Deloitte en Madrid. Juntos comenzamos la andadura, aunque poquito tiempo después de comenzarla, el de la derecha del todo, Alfonso, pues al final decidió no continuar con nosotros. Bueno, nosotros, cuento un poco cómo surge todo. Trabajábamos en banca, tanto Joan como yo, teníamos una casa en Londres, en Oxford Circus. Habíamos estado previamente viviendo en un hotel un año entero y eso te da muchísimas ventajas y muchísimos inconvenientes. No sé si has estado tiempo en un hotel, pero es un coñazo. Cuando ya llevas un tiempo es un coñazo y te empiezas a dar cuenta de qué no quieres cuando estás en un hotel y lo que echas en falta a tu casa, hacerte una ensalada, comer un filete de pollo, pequeños inconvenientes que realmente te hacen una diferencia cuando viajas, ¿no? Después nos pudimos mudar a una casa, a un piso en Oxford Circus, que está muy céntrico en Londres, y en las Navidades de 2011 lo queríamos alquilar, porque nos íbamos en Navidades, porque bueno, es una zona muy demandada y pues podías ganar un dinerito, ¿no? Empezamos a mirar en internet qué alternativas había para alquilar el piso y empezamos a buscar opciones, páginas web y ninguna nos dejaba tranquilos. En ese momento, como digo, Airbnb, levantad la mano, ¿quién conoce hoy Airbnb o Airbnb? Bueno, pues me sorprende que tampoco, la verdad es que pensaba que iba a ser muchos más. En aquella época no lo conocía prácticamente nadie. Nosotros hicimos un estudio importante y nunca dimos con esta página web. Dimos con otras como puede ser HomeAway y tal. Pero ninguna te dejaba claro quién se iba a quedar en tu casa o cómo te iban a pagar, cómo iban a dejar tu casa después de que se hayan ido. Te generaba mucha inseguridad. Y al final acabamos por no alquilar la casa y un día nos fuimos, Joan y yo, a un bar que está en la calle Regent Street, al que íbamos mucho, y John de You se llama, por cierto. Y empezamos a hablar, oye, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué podemos hacer con esto? Y nos dimos cuenta que había una oportunidad de negocio muy interesante. No la estaba haciendo en ese momento nadie, o eso pensábamos nosotros, que después nos dimos cuenta que ya estaba un tal Airbnb que llevaba 2 años ya funcionando y genial en Estados Unidos. Y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos una cosa? Buscamos espacios. En ese momento iba a venir la Olimpiada en Londres. En ese mismo año, en 2011, había venido el Papa aquí a Madrid y Madrid se había quedado sin habitaciones. Entonces, vivíamos antes en un hotel, sabíamos qué podíamos ofrecer en un hotel, qué no queríamos, qué queríamos, cómo funcionaba el mercado de oferta y demanda un poquito. Y dijimos, oye, ¿por qué no creamos una página web en la que todo el mundo pueda poner su espacio en alquiler y alquilarlo cuando se va de viaje, ¿no? Al principio iba a ser para eventos como Olimpiadas, que viene Madonna a un concierto, mundiales, etcétera, y después la idea fue cambiando muchísimo, de hecho ha cambiado muchísimo a lo largo de los 3 años. Y con esa idea decidimos ponerla en práctica.
Y el 14 de febrero del 2012, día romántico, registramos Alter Keys en Londres. Y os cuento esto porque después lo tuvimos que registrar en España. Y es interesante para que veáis la diferencia entre un país y otro en este tipo de regulaciones, ¿no? En Londres registramos Alter Keys totalmente operativa, legal y con capacidad de recibir, si hubiese sido el caso, 100 millones de euros, que nunca fue, pero tenía la capacidad legal de hacerlo, por 52 libras en el sofá de casa y en 24 horas. 9 meses después la constituimos en España y nos costó, pues por supuesto tienes que poner la cantidad mínima, que son 3.000 euros, en gastos de abogados, notaría, registros, unos 900 euros más y un mes de muchísimas visitas al registro mercantil. En fin, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Es un poco gracioso cuando hablamos de internacionalización. Primero tenemos que empezar por hacer las cosas bien en casa y después poder hacerlas fuera. Y yo creo que aquí sí que estamos muy, muy alejados, no solamente en esto, sino en otras muchas cosas, de otros países, ¿no? Que dificultan al final toda la operativa que viene después. El tema del IVA ahora creo que es un regalo para todos los oídos que han cambiado ahora. Bueno, nosotros montamos en febrero de 2012, como digo, Alter Keys. Y al principio, tanto éramos Joan y yo al principio, se lo comentamos a Patricia, le contamos esta idea, que es mi hermana, como decía, y me decía que no lo veía. ¿Quién se iba a quedar en tu casa? ¿Qué persona en su sano juicio iba a dejar su hogar a otro? No lo veo. Y unos días más tarde, esto fue con una comida en España, vuelvo a Londres, unos días más tarde estoy sentado, esto no lo olvidaré en mi vida, vuelvo a Londres, estoy sentado en mi escritorio y Joan me hace un forward de un email con un artículo del Mundo. Cliqueo y el artículo decía: ya llega aquí la empresa de 2.000 millones de dólares, Airbnb, se estaba instalando en España. Cuando empezamos a leer lo que hacía, yo me quería poner a llorar. Hacía prácticamente lo que nosotros queríamos hacer. Y no solamente hacía lo que nosotros queríamos hacer, sino que ya valían 1.000 millones de dólares. Con lo cual, a ver quién desbanca estos. Una putada. Ese día estaba yo más deprimido. Me acuerdo que me fui de vuelta a casa, llamé a mi hermana por teléfono y le dije: ¿tú te acuerdas la idea que decía que tú decías que iba a funcionar en la vida? Bueno, pues no solamente funciona, sino que encima está valorada ya en más de 1.000 millones. Y no le dije algo así como vete a tomar por saco o algo así, pero vamos, algo le dije, estaba muy enfadado, aunque ya no tenía la culpa. Esa noche en la cocina, pues le dije a Joan: oye, pues todas las cosas que nos han pasado siempre en la cocina, por cierto. Oye, pues ¿qué hacemos? Dejamos esto ya, porque esto es grandísimo, ¿qué vamos a hacer aquí? Y empezamos a hablar, y la verdad es que él me hizo entrar en razón y me dice: no, esto lo que está haciendo es realmente todo el mundo al que le contábamos la idea, nos decía que esto era imposible, mi hermana, que después se unió, por cierto. Esto demuestra que sí se puede hacer y esto nos va a enseñar muchísimo. Podemos copiar todo lo que funcione y copiamos muchísimo después de ello. Podemos mejorar lo que ellos están haciendo mal y ya nos abren el camino. Coño, ¿cierto? Empezamos a hablar y esa noticia, que por la mañana hubiese sido una de las peores de mañana de mi vida, se convirtió en una grandísima noticia para nosotros. Tanto es así que semanas después empezamos Joan y yo, y semanas después Patricia se unió al proyecto, ¿no? Al principio trabajábamos de forma paralela. Joan trabajaba en Santander, en Reino Unido, yo trabajaba en RBS y Patricia trabajaba desde España. Lo íbamos compaginando, conseguimos ayuda del Ayuntamiento de Madrid, que la verdad es que se porta bastante bien con los emprendedores, también la Comunidad Valenciana, tengo que decir, que está por aquí. Y bueno, conseguimos unos becarios y empezó así la cosa. Y nos dimos cuenta un día que, claro, pues ya te vas con la idea de en 2 años ya eres el próximo Facebook, ya, ¿qué haces? ¿No? Trabajas más. Y te dice: oye, llega un momento que tienes que estar aquí, tienes que estar todos los días aquí, tienes que estar 25 horas al día para tener tu negocio. Tienes una reunión, no puedes decir: no, es que tengo trabajo. No, chico, esto tiene que ser, estás o no estás. Entonces, otro día en la cocina de casa igualmente, íbamos a contratar, estábamos Joan y yo pensando en contratar 2 personas full time, con experiencia para que nos llevase el día a día cuando nosotros no estábamos y nosotros dirigirlos. Nos salía más rentable no renunciar a esos trabajos, pagar a estas personas que renunciar al trabajo, ¿no? Pero dijimos: bueno, más rentable sí, pero ¿le va a dar el mismo cariño que tú le vas a dar? Seguramente no. Entonces, era complicado porque en Londres en banca pagan muy bien, pero no lo dudamos ni un segundo. Yo le planteé la idea a Joan: oye, ¿dejamos el trabajo o qué? Y 5 minutos después, ahora mismo siento lo mismo que sentí hace 3 años. 5 minutos después, choque de palmas y estamos llevando a Patricia a España, que dejábamos el trabajo. Y cuando se lo comentamos a mis padres, pues, justamente me acababan de ascender en RBS, unas condiciones muy buenas, tenía 26 años y me decía: pero tú estás tonto, ¿qué? O sea, vas a tener que trabajar en un banco en Londres, vas a ponerte a trabajar en tu sofá de casa
en una web, además que yo no tengo ni idea de tecnología, de hecho no sé, tengo un Mac nuevo y no sé ni utilizarlo, pero tú, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Y qué vas a vivir? Y en Londres y tal, hombre, piénsatelo, no sé cuánto. Pero como me vino la verdad que muy motivado, y esto no dudaba, era simplemente afirmaba, oye, pues piénsatelo, pues si tú lo ves claro, pues para adelante, ¿no? Y la verdad es que eso fue una suerte, que nuestros padres nos apoyaron muchísimo en eso. Como decía, dejamos el trabajo, un momento muy bonito. De hecho, me acuerdo el día que le íbamos a decir a los jefes que dejábamos el trabajo, me acuerdo que le dije a Joan, cuando vayas hoy camino a tu oficina, grábate en vídeo y cuenta lo que vas a hacer, porque eso cuando tengas 30 años más lo vas a agradecer de ese vídeo. Y lo hicimos, yo le pedí, me cago en la leche. Él creo que lo tiene. Pero fue una experiencia, un gustazo decirle a tu jefe que te vas. Y mira que mis jefes eran encantadores, ¿eh? Pero bueno, así lo hicimos. Montamos en el sofá de casa la primera oficina, de hecho en el salón. Fuimos a un mercado que se llama Brick Lane, de segunda mano en Londres, y compramos mesas, sillas, algún ordenador, pusimos anuncios para encontrar becarios, y todos nos alimentamos de becarios, la verdad que benditos sean. Y conseguimos pues 2 becarias que estaban con nosotros, y Joan y yo que trabajamos desde casa. Y en Madrid habíamos montado una oficina que el ayuntamiento nos había dejado, con 4 personas más. Y Patricia la llevaba. Y así empezamos. De hecho, no estoy ni prestando atención a la presentación, vosotros tampoco, ¿no? Me estoy viendo que me estáis mirando, o sea, con lo cual yo creo que bueno, ya hará un poco de voy a mover para hacer como que realmente la estoy dando. Total, que empezamos a movernos y ya empezamos a trabajar muchísimo la idea. Y en ese momento, ya sea justificación a la presentación que tenías aquí, el slide, cómo nos financiamos era al principio con nuestro propio dinero. Pues el trabajar en Londres, habíamos trabajado poco tiempo, pero pues sí te daba algo para poder mantenerte tú y para poner algo de dinero, y conseguimos también financiación de lo que es clásico se dice las 3F, ¿no? Amigos, familia y algún tonto, ¿no? Algún full por ahí. Bueno, después no lo he ido tan mal, pero al principio sí que parecían tontos porque esto no se lo creía nadie. Y así fuimos a emprender Alterkey, a dar un pasito más al Alterkey. Después ya conseguimos ayuda, como tú has comentado, Lanzadera, que está también aquí en la Comunidad Valenciana, en Valencia, también nos ha hecho un cable, no sé si al cuello después, pero ahora lo comentaremos. Y bueno, fuimos creciendo poco a poco. Nosotros, cuando tenías, como decía antes, no teníamos ni puñetera idea de que era una startup, tecnología, simplemente nos dimos cuenta que había una necesidad y dijimos, vamos a por ello. ¿Cómo se lleva? Ni puñetera idea. Entonces, esto dificulta mucho las cosas, más cuando tú trabajas en tu sofá de casa que no tienes el contacto con otras personas, que eso creo quizás fue un pequeño error que cometimos. Porque como no teníamos ni idea, no sabía ni que existía una cosa que se llama aceleradora. Después sí. Entonces, queríamos montar una página web de alquiler de hogares, pero no teníamos ningún hogar que alquilar. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Esto cómo funciona? Tú tienes a los viajeros que quieren alquilar y después los propietarios ponen sus casas o viceversa. Como no teníamos ni idea, pues no teníamos ni idea. Entonces, bueno, no, supongo que habrá que ser esto. Primero tenías que tener las casas y después ya traer los viajeros. Venga, vamos a hacer eso. Entonces, me encargaron a mí la tarea de ser el que preparaba la estrategia de captación de propiedades. Y esto lo comento porque tiene mucha relación con lo que estamos hablando hoy, que es internacionalización. Nosotros operamos en 42 países, casi todo de Europa, y nos internacionalizamos del minuto cero. Y esto creo que es importante, y contaré también cómo lo has hecho, que es muy sencillo, el sofá de casa, como decía antes. No todo es tan complicado como puede parecer. Entonces, estuvimos meses preparando esa estrategia de captación, y en noviembre, octubre del 2012 hicimos lo que se dice el launching, ¿no? Que es el lanzamiento de la página web. Bueno, pues con ninguna casa, y la página web era lamentable, daba vergüenza, de verdad, vergüenza. Pero bueno, oye, con lo que va. Ese día teníamos a 9 personas trabajando 24 horas casi en ese lanzamiento. Minuto 0 empezamos a trabajar en ello. Cerramos la oficina, entre comillas, a las 8 de la tarde. Y pregunto a Patricia, que en ese momento se encargaba de sistemas, de la parte de tecnología, cómo había funcionado. 9 personas trabajando pues 14 horas ese día. Oye, cuéntame, ¿cuántos cientos de miles de casas hemos conseguido? Joder. Y a ver, que algún osado me diga, por favor, la estimación de cuántas casas pensáis que hemos conseguido. El de la barba ha tenido razón. 0. Conseguimos 0. Me acuerdo que me senté en el sofá feo que teníamos en casa, negro, con mi amigo Joan, y le digo, tío, ¿qué hacemos? Cerramos el chiringuito, si es que esto no va a ir a ningún lado, si es que todo lo mejor que teníamos lo hemos puesto aquí, y hemos conseguido 0, es que ni una de la honra, ¿no? Nada. Joder.
acuerdo que llegó mi novia y digo, no, vete para el cuarto, estoy muy deprimido ahora mismo, no puedo hablar. Y empezamos a pensar, bueno, a ver qué hacemos. No pensé en nada. De hecho, mi novia me decía, oye, pues sí, esto va fantástico, cero. Y además no me importaba nada que me dijese, estaba muy deprimido. Al día siguiente, Patricia trabajaba desde Madrid y una hora más en Madrid. Nos despertamos con un correo, yo siempre desde la cama miro los correos en el móvil. Por cierto, eso no es una virtud, sino que es un vicio, no lo hagáis porque se pierde mucho tiempo. Nos llega un mensaje de Patricia que nos dice, chicos, enhorabuena, hemos conseguido nuestra primera casa, una casa que estaba a unos 15 kilómetros de Barcelona. Y me acuerdo que fui al cuarto de Joan a despertarlo, le pegué un abrazo, a mí era patético. O sea, meses trabajando, muchísimas personas trabajando en ello sin cobrar un duro y una casa, Dios mío, una casa nada que era, la verdad que era fea, pobre, pero bueno, le tengo cariño porque es la primera, pero era fea. Bueno, hoy tenemos más de 100.000 casas, pero esa casa que tenemos en Alterquís, que por cierto nunca se ha alquilado entre nosotros, me encantó. O sea, y fue lo que yo me acuerdo que le dije a Joan, venga, para adelante, esto lo vamos a conseguir, tal. Nos costó muchísimo tiempo, pero bueno, fue el pequeño granito de arena que nos hizo evolucionar, ¿no? Aquí os pongo rápidamente una evolución de cómo ha sido la vida de Alterquís. Faltaría más, pero bueno, algo os pongo aquí. Hicimos el lanzamiento en octubre del 2012. Como decía antes, nos hicimos internacionales en el minuto cero, porque como suelen funcionar las startups, y tiene sentido, se hacen muy fuertes en un solo sitio y cuando ya han aprendido toda su lección van a otro sitio. Por nuestra parte fue, no sé si un error o un acierto, pero no lo hicimos así. Si nosotros teníamos la visión, y fue motivo de muchas discusiones, teníamos la visión de que Alterquís era una página web donde tú podías encontrar la casa en cualquier lugar del mundo, como de hecho vas a empezar, nada más que teniendo casas en Londres. No, aquí hay que empezar en todos lados. Pudo ser un acierto o pudo ser una desventaja, no lo sé. El caso es que así lo hicimos. Y se hizo de forma muy fácil. Con los recursos que tenemos hoy con Internet se puede hacer casi todo. De hecho, se pueden encontrar incluso los planos del Pentágono. Hay que saber buscar, pero casi todo está en Internet y gratis, o cuasi gratis. Hicimos el lanzamiento en octubre del 2012. Tuvimos después la suerte de ganar un premio de gestión a radio, una radio de Madrid, que nos dio algo de dinero y algo de publicidad. Llegamos a propiedades en un mes y medio, más o menos. En el 2013, a mediados, pues como tú bien comentabas, tuvimos la suerte, en ese momento se inició una iniciativa que se llama Lanzadera, de mano de Juan Roch, y bueno, era una aceleradora con muy buenas condiciones y en la que era complicado entrar porque era la primera vez y se presentaban más de 4.000, bueno, de hecho se presentaron 4.209 empresas de todo el mundo, que es complicado, ahí ganábamos 15. Tuvimos la suerte de entrar ahí, que nos hizo una ayuda muy importante, sobre todo de repercusión y marca. Y también era un sello para decir, oye, esta gente han pasado una criba importante, no deben ser malos del todo, ¿no? Y bueno, aquí pongo un seguro que conseguimos con AIG, pero de hecho la fecha clave ahí fue diciembre del 2012 y no fue con AIG, fue con Zurich. Y esto es un caso interesante porque, como decía antes, nosotros nos han comprado bmate.com, que os invito a que os registréis porque son cojonudos. Y es similar a Alterquís, pero con un servicio de hotel es mejorado, la verdad hay que reconocerlo. Ellos, por ejemplo, hoy día trabajan con AIG también. Y el otro día me pidieron que revisase los contratos y cómo estaban sus pólizas. Y cuando termino, le mando un informe a mi jefe y le digo, oye, me encanta lo que acabo de leer porque, uno, esta póliza se la habéis copiado a Alterquís, o se la ha copiado AIG a Alterquís, ¿cierto? Y dos, os han dado peores condiciones que a nosotros. Entonces estamos hablando de una empresa que tiene una cadena de hoteles bastante importante cada vez más, que tiene gente que sabe estas cosas, contra dos chavales que no tienen ni idea de seguros, pero tenían muchas ganas y sabían que había que exprimir al máximo. Hicimos las cosas mejor en este sentido. Esto es un poco reflejo de cuando tú quieres, aunque no sepas cómo, ya te buscas las formas y puedes hacer las cosas mejor que otros. A veces dices, ¿cómo vas a desbancar a Santander en pagos online? Pues ya hay empresas que lo hacen mejor que ellos, entonces Santander los copia o los compra. Se pueden hacer cosas mejores que los mayores, entre otras cosas porque la capacidad de maniobraje de los mayores es más complicada. Bueno, y el año pasado conseguimos estar entre las 100 mejores ideas de negocio de España, lo cual cuando nos lo dieron, os prometo que lo primero que dije fue, me preocupa que Alterquís esté entre las 100 mejores ideas de España porque entonces estamos jodidos del todo. De verdad que lo dije eso, ¿eh? Pero bueno, me lo dieron y yo encantado. Total, como decía antes, Lanzadera, que es una iniciativa muy interesante y que realmente aporta mucho valor, uno de sus requisitos era estar en Valencia. Como os he comentado antes,
teníamos la oficinita aquí en casa en Londres y en Madrid. Yo vivía con mi amigo en Londres de 3 años allí y Patricia en Madrid y toda la gente en Madrid y entre Londres. Y nos vinimos ipso facto para la lanzadera en cuestión de días a vivir a Valencia. Estas son las cosas que los Tomás nos deja y teníamos clarísimo que queríamos fomentar Alterkis, que fuese un éxito y nos hubiésemos ido a donde fuese, a Senegal, a montar Alterkis. La idea de lanzadera parecía muy interesante para nosotros y no lo pensamos 2 veces. Aquí tenemos las fotos de empaquetando en mi cuarto, que lo empaquetamos en 4 horas, Joan y yo. Y bueno, la verdad es que lanzadera sí que nos ayudó mucho a que nos conociesen las empresas del sector. No mucho, pero un poquito. Trabajamos muchísimo y fue una oportunidad importante, como decía, porque es una criba de lo que realmente, bueno, ya han pasado una criba de 4.000 empresas, pues malos no deben ser, ¿no? Y cuando estábamos en lanzadera, antes he comentado que el modelo de negocio sí en Alterkis cambió muchas veces. Empezó Alterkis siendo un sitio donde tú colgabas tu habitación para colgarla para eventos y al final ha sido otra cosa totalmente diferente. En el transcurso lo que decidimos fue, oye, en ese momento había, creo que fue en mayo del 2013, cambia la ley, que a vosotros a lo mejor no suena, se llama la LAU, Ley de Arrendamientos Urbanos, por la cual se regulaban todo este tipo de alquileres y el gobierno tiene una fantástica idea que lo que hace es que la revierta a todas las comunidades autónomas. Con lo cual antes había una sola ley, ahora hay que mirar a 17 comunidades autónomas, 17 leyes para ver cómo se aplica esto. Y me acuerdo que aquí, como habíamos ganado lanzadera y se había hecho público los nombres, me llamó un periodista. Como esta era similar a Airbnb y Airbnb empezaba a tener cierta repercusión en el sector, me llama, oye, ¿qué opinas tal? En verdad no tenía ni idea de qué era esto, me tuve que empapar un poquito antes en internet para hablar de esto. Y para continuar, cuando empiezo a enterarme de qué estamos hablando, yo digo, joder, ya me han matado antes de empezar. Empecé a ver todos los cambios regulatorios, Airbnb estaba y sigue estando hoy día en juicios en Nueva York, en Frankfurt, en Sydney le han puesto una multa de $1 millón y en España cambiaban esto. Yo decía, joder, de verdad, otra vez, antes de empezar, muero. Qué putada, ni siquiera he empezado a tener reservas todavía bien y ya he muerto. Joder. Bueno, os cuento esto porque esto fue al final revulsivo para nosotros y lo que de verdad identificamos como hemos muerto antes de empezar se convirtió en nuestro mayor as debajo de la manga. Y gracias a ese cambio regulatorio, en gran parte de ese cambio regulatorio, nos hicimos muy fuertes y al final hoy estamos hablando de aquí de Alterkis y no queda en una aventura que quede en un cajón, ¿no? Ya les contaré por qué. Pero bueno, nos dimos cuenta que había un problema regulatorio importante. A ver cómo con el enfoque que teníamos en ese momento era complicado poder darle respuesta satisfactoria a ese problema regulatorio, sencillamente porque un particular no tiene por qué tener la capacidad de poder alquilar tu casa, te guste o no, si eso dice la ley. Cuando hablamos de profesionales o no profesionales, cuando te alquila un particular, pues tiene muchas cosas muy bonitas, como que te deja una nota y que te dice, Paco, pásatelo bien en mi casa, pero tiene muchas complejidades, ¿no? La llave te la dejo en el bar de la esquina, o las toallas, ¿cómo te las dejo de limpia? Yo no sé cómo se hace esto, yo lo he dejado como yo he pensado. Tiene complejidades, ¿no? Y cuando tú alquilas habitaciones compartidas o habitaciones en casas compartidas, tiene muchas complejidades, entre otras hace que el público al que yo quería ir no vayan porque no quieren compartir la casa con otra persona. Entonces, nos dimos cuenta de estas 3 cosas, y lo que cuento aquí un poco, que hace que al final un gran número de viajeros no te utilice porque no quiere estar con un particular porque le deja las llaves en casa Paco, o que la sábana se las deja mal, que no tiene un buen servicio, muchos sí y muchos no. Cuando son casas ilegales no puedes trabajar con grandes empresas porque no quieren evidentemente poner su marca a un producto ilegal. Tienes a los gobiernos detrás de ti, te quieren poner multas. Nosotros nos pusieron multas, que las peleamos gracias a Dios y al final no tuvimos que pagar ninguna porque fuimos consecuentes con lo que nos pedían. En fin, hace que sea muy complicado ser escalable. Creo que era obvio que además había un gran número de personas que empezaba a no importarle la idea de viajar a una casa en vez de un hotel, pero quería ciertas garantías. Entonces empezamos a identificar qué querían ellos, qué querían unas empresas para ayudarnos, a ver cómo lo podíamos hacer. Y el resultado fue muy sencillo, el resultado fue que cambiamos. Nos enfocamos, quitamos las habitaciones, solamente se podían alquilar casas enteras, nos enfocamos con los profesionales, si bien teníamos particulares, nuestro target, nuestro objetivo eran personas que hacían esto de modo profesional, a modo profesional, que tienen inconvenientes porque son menos cálidos, pero tiene ventajas porque saben cómo hacer las cosas. Y eso es lo que nosotros queríamos. Y desde el punto de vista legal íbamos a ir nada más que por casas que fuesen legales, porque si no era muy complicado y teníamos a varias comunidades en España, a 2 de hecho.
la Comunidad de Madrid y la de Barcelona, la de Cataluña, y otros organismos similares en otros países, pisando los talones porque nos querían multar. Entonces creímos que era lo más interesante, pegar un cambio. Esto, y además, creo que fue una cosa muy buena la que hicimos porque dimos con un modelo de negocio totalmente diferente que lo que tú puedes pensar que es un Airbnb, ¿no? Y esto creo que me gusta poder contar esto porque ver cómo aprovecharte de lo que actualmente hay. En el mundo de las startups casi siempre hay una sola forma de crecer. Y da pena, pero es así, ¿no? Es todo gran negocio al final, toda la gran idea se basa en poner anuncios en Google y que te compre el tío. Básicamente, ¿no? Por muy buen negocio que tengas detrás, el cómo llegas a monetizar y cómo llegas al dinero es poner un anuncio en Google y que te compre el tío. Cuánto te cuesta, cuánto ganas, y así puedes escalar y ganar millones de euros con los inversores cuando te entren. Si dices, mira, por 100 he conseguido 120, me das 2 millones de euros, conseguiré tanto y tal. Es muy simple, de verdad que es así de simple, ¿eh? Y entonces, eso tiene dos problemas importantes. Uno, que depende de un único canal casi que se llama Google, en exclusiva para tú ganar. Y dos, que depende de grandes cantidades de dinero para tú poder hacer esa financiación. Entonces, básicamente lo que estás haciendo es tienes que conseguir financiación, y en España es mucho más complicada, porque aquí no hablamos de 500.000 euritos o 100.000 euritos, aquí hablamos de 5, 10, 15, 20, 100, 200, 500, 1.000 millones de dólares para tú realmente ser un big player en el mercado, que ya es complicado conseguir esa financiación, ¿no? Y además, lo que estás haciendo después es casi que vas a Google SL, le das el dinero y dices, por favor, deme usted un 20% de plusvalía, a ver si hacemos algo, ¿no? Entonces tienes una dependencia de dos factores muy importantes. Nosotros, que nos podíamos haber ido a Estados Unidos, pero no tuvimos el valor, a lo mejor, de irnos a Estados Unidos, dijimos, bueno, este camino para nosotros no va a ser. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a hacer lo antiguo, ¿no? No sé si se llama la ley de la ventaja competitiva o no me acuerdo quién fue el que lo dijo. Pero, oye, si tú haces manzanas y peras y tú haces manzanas de puta madre, oye, y yo hago también lo mismo, tú dedícate a las manzanas, yo me dedico a las peras, tú fabricarás más manzanas, yo más peras, nos intercambiamos y ganamos todos. Perfecto, vamos a hacer eso. Con ese sencillo principio, dijimos lo mismo. Oye, nosotros tenemos algo que no tiene nadie, o casi nadie, que es un producto, muchas casas, cualificadas porque son legales, porque son de profesionales, porque diferentes cosas, ¿no? Que hacen que sean muy atractivas en el mercado porque no existen. Existen Airbnb, pero no justo este producto para este nicho en concreto. ¿Nosotros qué nos hace falta? Viajeros. Bien. Hay muchísimas empresas que tienen muchos viajeros, tienen muchos productos, pero no tienen este producto que cada vez está demandado. Coño, un win-win, ¿no? Yo me acerco a ti, tú me das tus viajeros, yo te doy mis casas y ganamos los dos. Perfecto. Bueno, pues esto fue lo que planteamos aquí. Y creo que fue muy interesante, además. En ese momento, como decía lo de Lanzadera, planteamos que estos cambios que íbamos a hacer, pero no les encantaba. Tuvimos que discutir, teníamos asignado un director de proyecto con el que comentábamos todos los cambios que íbamos haciendo y no les encajaban estos cambios. Oye, que querían que fuésemos un Airbnb similar, tal como lo habíamos entrado en Lanzadera, y tiene sentido, entramos siendo de una forma, ¿por qué vamos a cambiar ahora, no? Sin embargo, nosotros no lo veíamos y sentíamos que teníamos que pegar este cambio. Al final fue una cosa de lentejas, la tomas o las dejas. Oye, si quieres seguir aquí tienes que seguir con este modelo. Nosotros no lo veíamos, con lo cual pues no nos cogimos las lentejas. Nos fuimos a casa con hambre, pero sin renunciar a nuestro principio de creemos que la visión nos indica por este camino. Y eso fue duro porque de hecho éramos 3 y Joan se fue porque ya contabas con una financiación, con una estructura, con unas oficinas, etcétera, etcétera, y de momento no. Cuando tú te vas, evidentemente te tienes que dejar los juguetes en casa, no te los puedes llevar contigo. Entonces volvimos otra vez al sofá después de año y medio de duro sacrificio, y eso moralmente, sobre todo moralmente, nada más que moralmente, es muy duro. Tanto es así que de 3 pues 1 cayó. Y reponerse a eso es complicado. Además éramos 2 hermanos que, tensiones, otra vez partidas a 0 recursos, volver a levantarse de eso ha sido una de las cosas más complicadas que hicimos. Yo ese día, cuando tomamos la decisión firme ya de volver a continuar con AlterKeys y tal, yo le dije a Patricia, no te preocupes que esto ya está todo hecho, porque si nos levantamos de esta que me parece durísima, lo que venga ya lo aguantamos. Y oye, pues más o menos ha sido así. Fuimos al plan B, fuimos a buscar financiación. Habíamos tenido previamente, como os he comentado antes, financiación de Friends and Family, algún tontito por ahí que había. Y conseguimos alguna financiación del ICEX, que también están aquí hoy, que os recomiendo que lo miréis si os interesa, porque tiene un programa que se llama ICEX Next, muy interesante para la internacionalización. Conseguimos también apoyo del Ministerio de Industria y conseguimos también apoyo de los inversores privados, el VC que se llama, ¿no? Venture Capital.
Pero ya teníamos en la cabeza lo que realmente queríamos hacer con AlterKey, que es muy importante, ¿no? Y por eso lo pongo aquí en rojo, el focus, el concentrado. Ya sabíamos lo que queríamos hacer y sabíamos dónde teníamos que ir. Hay una frase que me encanta, que se la digo a todos mis amigos y ninguno me escucha, que dicen, no hay buen viento para quien no sabe dónde va, ¿no? Y el saber dónde vas, es que si no, nunca te van a venir las cosas bien, porque no sabes dónde tienes que ir. Saberlo, que me parece muy importante. También os comento con el tema de los Venture Capitals, de la inversión privada, que nosotros hemos sido muy proclive a lo que se conoce en el mundo de las startups como bootstrapping, que quiere decir llega hasta donde puedas llegar tú sin recursos ajenos. Hasta donde más, muy sencillo. ¿Por qué? Porque cuando tú más puedas crecer por ti mismo, en mejor situación vas a estar cuando tengas que hablar con un inversor. Es decir, menos tendrás que dar y más podrás pedir a cambio. Y esto es muy importante en este sector, aunque mucha gente no lo vea. Tiene que entender que un fondo de inversión, o así lo veo yo, es un medio para un fin. Una startup nunca puede ser como fin levantar una ronda de 5 millones, porque si después no haces nada con ello, has perdido tu capacidad de decisión en la empresa y no te ha llevado a nada. Si tú puedes llegar al final, que es crecer mucho, sin la financiación, mejor. Evidentemente a veces hace falta, o casi siempre hace falta, pero en su justa medida, no más. Yo, por ejemplo, pasé 27 meses, cifra que no olvidaré en mi vida, sin cobrar un solo euro. Viviendo en Londres, además, pagando cosas de AlterKey, etcétera, que trabajaba con nosotros, y fue una experiencia, me parece importante, porque se aprende a valorar muchísimas cosas y al final aprendes a ser mucho más eficiente y que todo se puede conseguir si al final uno quiere, ¿no? Y te enseña esa capacidad de sacrificio que después, cuando vuelves a tener otra vez más libertad económica, la vas a apreciar, y creo que es una escuela muy importante que he tenido la suerte de tener y que espero, por cierto, no volver a pasar en mi vida. Pero me ha gustado. En ese momento mi novia me financiaba toda, pobrecilla. Como decía, ya teníamos un focus, ya estábamos concentrados. Y os pongo esta slide porque me parece interesante. Mira, si veis aquí, eso fue a principios de 2014. Yo dibujé en una hoja a Patricia donde yo veía la empresa. Yo creo que todos los planes realmente que merecen la pena tienen que estar simplificados en una hoja. Y como veis aquí, al final yo decía, mira, yo creo que, Patricia, tenemos que estar aquí, que son con estas empresas, cuando el kit vaya a acabar. Y para eso hará falta conseguir, y pongo los pasos previos, ¿no? Todo muy sencillo. Y realmente así nos enfocamos. Tanto es así que una de las dos empresas, que se llama Transhotel, nos llegó a hacer una oferta muy importante. Cuando recibimos el contrato, en octubre del 2014, 2 días después, la empresa quiebra. Putada. La empresa quiebra. Pero bueno, son estas cosas que pasan en las startups, ¿no? Nos han pasado millones de cosas. Esta fue una cosa más. Pero bueno, lo que quería decir con esto es que ya sabíamos a dónde queríamos ir. Si no iba a ser una, iba a ser otra, pero el sector estaba ahí. Y empezamos a planificar qué hace falta para llegar aquí. Bueno, pues nos dimos cuenta que la creación de una marca era vital para nosotros. Pero no una marca en la que vosotros, viajeros, nos pudieseis conocer, porque eso es carísimo, no nos interesaba. Una marca queríamos en la que las empresas de nuestro sector, que es a donde íbamos, sí nos conociesen. Hicimos unas labores muy fuertes de esto. Esto fue una cena que dimos en Madrid a los medios de comunicación para presentar que estábamos en Madrid, etcétera, y creo que esta ha sido las cosas más importantes que hemos tenido. Lo que decía antes de la legalidad, nos ha ayudado muchísimo el tema de la legalidad, porque hemos sabido ver la parte buena o ver lo que se podía sacar de la legalidad, y siempre, por ejemplo, nos hemos posicionado a favor de la legalidad, y lo seguimos haciendo porque realmente por convicción lo pensamos, ¿no? Pero además supimos darle un valor a eso desde el punto de vista mediático, y fuimos fuente de referencia de muchos medios de comunicación. Pues salimos en más de 300 medios de comunicación, incluso Ana Rosa nos llamó un día para salir, y allí fuimos, por supuesto. Y bueno, creo que esto nos ha ayudado muchísimo, porque después, cuando hablabas con las empresas, pues ya te conocían, ya tenías un cierto peso en el sector. En ese momento estábamos solos y tenía un mentor del IE que me dijo un día: oye, Chema, yo te conozco, te veo, tal, vienes, me preguntas, te cuento, comentamos jugadas, y yo creo que vas a llegar, un tío persistente, no te das por vencido, vas a llegar, pero tú quieres llegar o sea, me decía, esto es muy complicado. Yo le decía, no, yo voy a llegar, tal. Me decía, ok, pero tú quieres llegar en 5 años, joder, ¿y quieres estar así 5 años más? ¿O quieres hacer las cosas más rápido? Y digo, a ver, dime, ¿qué hace falta? Tienes que renunciar a ciertas cosas, por supuesto, pero puedes llegar antes. Y me dice, find your Cheryl, encuentra tu Cheryl. Pon un email. Y digo, Cheryl. Digo, no voy a preguntar, que voy a quedar de cateto aquí de Jerez, pero ¿qué coño es un Cheryl? Pongo a googlear, y Cheryl es una chica, una señora, que es la jefa de operaciones de Facebook
Antes lo fue de Google y ha trabajado en la Casa Blanca. En fin, es una de las 25 mujeres más influyentes de Estados Unidos hoy día. No es moco de pavo. Lo que él me quería decir es que Mark Zuckerberg, el famoso chico de Facebook, tenía un presón espectacular, pero era un chico, era un chaval joven. Entonces le faltaba cierto peso para poder llegar a donde hoy ha llegado. Y ese peso se lo da al final, se lo arroja a una persona que tenga una expertise, que sea bien conocida en el sector y que sea muy respetada. Y esa era Sheryl. Bueno, pues yo hice lo mismo. Lo primero que hice fue, oye, Joe, pues tú te vienes conmigo. Es un tío que da clases en el IE, ha montado varias startups, le ha ido muy bien. Personalmente me gusta lo que dice porque es un tío claro y directo y me parecía interesante tenerlo en el equipo. Así que a Joe lo convencimos. Después conseguimos, no sé si conocéis la empresa que se llama rumbo.com o rumbo.es, es de viajes, es una online travel agency, una agencia de viajes online y una de las más punteras de España. A él no lo conocía personalmente de nada, teníamos algún conocido en común, pedí una reunión con él y al poquito también lo convencí de que se uniese como consejero en el consejo de Alterkis. Y también otra persona, Jesús Menéndez, que nos ayudaba con la parte más tradicional. Tiene mucho conocimiento de cómo funciona la agencia tradicional y cómo funcionan los canales de ventas más tradicionales, ¿no? Juntos, ellos formaron parte del consejo de Alterkis, que lo recomiendo mucho porque te ayudan a llegar a donde tú no llegas, ver lo que tú no ves y a contactar muchísimas ideas. Nos reuníamos unas 2 horas o 2 horas y pico al mes, como mínimo, y después había siempre conversaciones telefónicas o emails, y esto realmente te ayuda mucho para contratar y para intentar abrir alguna puerta si tú ves que no puedes llegar, y yo creo que merece la pena, lo recomiendo mucho. Esto fue un pasito más para ya sentarnos en la mesa de los mayores, ¿no? Y quitarnos un poco ese apellido de startup, que suena muy de garaje, está muy bien, pero para una empresa como Amadeus o como Telefónica, pues le da miedo hacer negocios con una empresa así. Entonces, llegamos a una disyuntiva que decíamos, oye, queremos crecer, está claro, hay un mercado importantísimo, hay muchísimo que se puede hacer, no hay ninguna duda. Tenemos 2 opciones. O levantamos mínimo una ronda de 3 o 5 millones en España para hacer algo, pero era nada, porque Airbnb en ese momento, por ejemplo, nuestro gran competidor, ya había levantado unos 860 millones de dólares. Bueno, no sé ni cuántos ceros son esos, pero muchos. 5 o 3 millones, pues para mí es muchísimo, pero para el mundo, no sé. Y otra opción era, oye, pues únete a un enemigo o amigo y juntos dominar el mundo, ¿no? En España era complicado hacerlo de los 3 o 5 millones de inversión, porque España es mucho más complicado en este sentido, y me podéis decir, vete a Estados Unidos, cierto, no tuve quizás el valor o la apetencia de irme a Estados Unidos, o lo vi mucho más complicado que pueda parecer, pero en España creo que es muchísimo más complicado y te piden muchísimo más de resultados de tu empresa para que te puedan dar estas cantidades, era realmente complicado. Entonces dijimos, como habéis visto además en el dibujo anterior, que lo que realmente teníamos que hacer era vender Alterkis y seguir trabajando dentro de esta venta de Alterkis en el equipo, ¿no? Y por ejemplo, pues con la venta pues somos jefe de desarrollo de negocio yo, y Patricia se encarga de la parte de gestión de propiedades y directivo de Alterkis. Está muy bien. Y desde dentro podemos trabajar en cómo funciona Vmail, ¿no? Y creímos que esta era realmente el paso a seguir. Entonces creamos algo muy interesante, pero muy interesante para nosotros, por supuesto, para otros no, que se apoyaba en esto. Y no me cansaré de decirlo. Leverage, apalancamiento. Al final lo quiere decir, no sé cómo traducirlo exactamente, pero es tener más de una posibilidad. Cuando tú tienes que comprar o vender algo, si tú quieres vender algo y tienes un solo comprador, estás screwed, por no decirlo en español, que es más feo. Cuando tienes muchas opciones o tienes más de una opción, ya puedes jugar un poquito más. Entonces lo que nosotros hicimos fue, oye, vamos a plantear esto de forma seria. Empezamos a hablar con diferentes entidades. Una era la que finalmente nos compró, que era la opción nuestra número 1, porque más que nada por lo que esa empresa decía que iba a hacer y ya estaba haciendo, que era muy interesante y muy revolucionador, y también por la persona que tiene detrás, que era Quique Sarasola, que es un tío muy innovador y que realmente es una persona de la que se puede aprender muchísimo, y estoy muy contento. Esa es la opción número 1, pero las cosas no vienen fácil. A lo mejor para que se cierre tienes que tener más opciones para que las personas se puedan espabilar y decir, oye, o me voy contigo o me voy con otro, pero espabilate. Y decidimos paralelamente crear una ronda de inversión donde buscábamos financiación como plan C. Como plan C, y sobre todo también para que el comprador futuro no te discuta tanto el precio, ¿no? Oye, ¿esto por qué vale 10? Porque tú lo dices, porque tal. No, mira, es que tengo una inversión
de estas características que me estáis valorando esto de empresa en 10. Entonces, si tú quieres entrar, fantástico, quiero que entres, pero la valoración no me la puedes discutir porque si no ya tengo esta opción. Y eso fue, creo que muy importante, el leverage, el tener la segunda, tercera o cuarta opción, es lo que realmente, en mi opinión, va a darte la posibilidad de que tú puedas negociar en unas condiciones relativamente cómodas, porque si no es muy complicado. He tenido compañeros que han tenido que hacer este tipo de transacciones sin muchas alternativas y al final o tienes un producto muy exquisito, por tanto tendrás más alternativas, o es complicado. Porque además nosotros siempre planteamos esto como vamos a ser parte de algo, no lo vendemos, no desentendemos. Nosotros queríamos seguir aquí, de hecho gran parte del pago, por ejemplo, ha sido acciones de la nueva empresa. Eso vincula absolutamente mi desarrollo y mi trabajo al final mi ganancia, ¿no? Entonces tú tienes que intentar hacerlo con una empresa que te sientas muy cómodo y con unas condiciones que te sientas cómodo. Si sientes que no ha habido win-win, al final creo que no es sostenible en el tiempo, ¿no? Y bueno, para aquí recapitular rápidamente, aquí la foto del medio, mi primer día de trabajo puse corbata porque ya hace 3 años que no me ponía corbata, mi primer día de sueldo después de mucho tiempo, y aquí tengo una pequeña entrevista con Quique que nos hicieron, y refleja un poco cómo es un tío encantador, la verdad. Y quería terminar, antes de las preguntas, contando algunos errores que hemos cometido que me parece importante, más si estáis enfocados en un sector tecnológico, si no, pues quizás menos. Algunos aciertos y también un pequeño resumen, ¿no? Como errores principales, nosotros vendíamos al final viajes, experiencias, pero todo estaba basado en tecnología. Como ya he dicho, yo no tengo ni idea de tecnología. Me sé el lenguaje en la que está AlterKey porque ya me lo tuve que apuntar un día y aprender, pero no sabía mucho más. Gracias a Dios, Patricia sí era ingeniería informática. Pero nosotros no tuvimos la suerte el acierto de tener un equipo de desarrollo, un equipo tecnológico, informáticos, en casa con nosotros desde el primer momento, y esto nos dificultó mucho porque no le daban el cariño que tienen que dar las cosas, lo hacían con menos, no éramos prioritarios, lo hacían con defectos, la página web no iba bien y esto nos retrasó. Nosotros teníamos que haber salido para marzo o abril del 2012 y acabamos saliendo en noviembre, pero con una página web lamentable. Esto es una lección que ojalá todos nos aprendamos, que cuando vendes tecnología tienes que tener esos recursos fuera o dentro de casa, pero que estén totalmente focalizados contigo. Nosotros nos quedamos en España, y aquí tengo un asterisco, porque puede ser un error y depende de cómo lo veas, puede ser algo más, ¿no? Y cuando te quedas en España, como comentábamos, pues todo está muchísimo más limitado en el sector en el que nosotros estábamos moviéndonos. Si quieres vender tapas, estás cojonudo, pero si quieres vender tecnología, complicado, porque la financiación no es la misma y eso al final tú compites con el mundo. Estés en España o estés en Singapur, al mundo le da igual. Si compites con un lastres, mala suerte. Bootstrapping hasta el final, quiere decir con tus propios recursos, pues puede ser también malo y bueno. Aquí lo pongo como malo porque eso nos hizo que creciésemos más lento. Mantuvimos hasta el final el 100%, no de la compañía, pero sí el control de las decisiones, que es lo que realmente me importaba, y eso tiene un precio, y es que yo crecí mucho más lento de lo que podría haber crecido. Aparte que viví mucho peor porque, como decía, no tenía sueldo. Al principio no sabíamos cómo era esto y no sabíamos absolutamente nada. Entonces lo hicimos todo desde casa, no nos enteramos de muchas cosas porque no preguntamos y no teníamos a las personas adecuadas que teníamos al final de este consejo, miembros del consejo, ¿no? Que te van a ayudar muchísimo en qué decisión tomar, qué no tomar, por qué camino elegir, y eso fue otro error. Y quizás puede ser un error, que no sé, lo he comentado muchas veces y todavía no me decido a decir si es un error o un acierto, el ser intencional del minuto cero. Como decía antes, las empresas de mi sector suelen hacerlo muy bien en un mercado y cuando hacen muy bien en un mercado van a otros. Entonces está muy bien, pero tiene un coste de oportunidad y tiene un coste al final de posicionamiento en otros sitios. Bueno, aquí lo he puesto como un error, os dejo vosotros para que juzguéis qué os parece a vosotros. Y también os cuento algunas decisiones que fueron no malas del todo, que algunas también hubo. Y es que convertimos grandes problemas que ha matado a otras empresas del sector que conocemos, lo convertimos en uno de nuestros puntos más fuertes, el tema de la legalidad, por ejemplo. Gracias a este tema, y aquí hicimos grandes sacrificios, por ejemplo, en Cataluña teníamos una multa bastante importante porque teníamos 3.000 casas que ellos consideraban ilegales. Tuvimos que volver a Barcelona a hablar con la Dirección de Turismo de Cataluña y al final, por ejemplo, decidimos, no voy a entrar a discutir si tiene razón o no, porque habrá una ley que lo dirima, que tú no eres la que dicta la ley, tú eres la que te pronuncia en primera instancia, pero me parece que no me quiero pelear contigo y que tiene cierto sentido
y doy de baja todas mis casas que sean ilegales según tú. Y esto es un coste económico importante. A cambio, por supuesto, de no tener la multa y de empezar a contar con el apoyo de esta institución, que es muy importante. Y además empezabas a ser visto como AlterKeys garante de legalidad. Y esto fue muy importante para nosotros. Cuando crees que el modelo tiene que ser cambiado, cámbialo. Nosotros metimos a los profesionales, quitamos las habitaciones, como decía antes, añadimos una pieza más en este modelo de negocio con otras empresas. Y creo que eso es muy importante, saber ver y ajustarte a lo que tú un día querías montar una cosa, después que el tiempo te lleva a pensar que debe ser otra. Saber verlo creo que también fue importante para nosotros, ¿no? Si hubiésemos seguido el consejo de Lanzadera, no sé dónde hubiésemos estado hoy. Creo que no bien. Así que estoy muy contento de haber tomado esa decisión. Traer a nuestro Sheryl, traer a la gente que realmente importa. Yo con ellos me reunía poco y no les consumía mucho tiempo, pero sí me daban consejos clave y me hacían contrastar cosas muy importantes. Aparte que yo me sentía mucho mejor cuando estaba respaldado, cuando tomaba decisiones o ideas, las ponía en la mesa, que estas personas que tienen muchísima más experiencia que yo en este sentido me las validaban. La verdad es que te reconforta, ¿no? Incluso a veces tener la capacidad de poder discutir algo tú y ganarles dialécticamente, yo creo que te sientes muy bien y al final te ayuda para ver dónde tienes que ir, ¿no? Bueno, nosotros, como decía antes, lo de quedarse en España y lo de hacer el bootstrapping puede ser malo, puede ser bueno. Le he puesto las dos listas porque quedarnos en España nos ha ayudado muchísimo a posicionarnos. Creo que para mí es muchísimo más fácil para posicionar en España. Sí que empezamos a tener ese reconocimiento, a conocer a personas que nos abrían otras puertas para hablar con otras empresas, y creo que eso ha sido muy positivo y permisible en España, y quizá no hubiese sido tan fácil en Estados Unidos o en Inglaterra, ¿no? Y lo de hacer bootstrapping, pues creo que también nos ha permitido, por ejemplo, tomar la decisión final de ¿queremos inversión o queremos comprador? Y si queremos comprador, ¿cómo lo queremos? ¿En qué términos? ¿Cómo va a ser el pacto? ¿Cómo van a ser los pagos? Absolutamente todo nos ha dejado la oportunidad de que nosotros seamos los que decidamos en ello. Y esto a mí me parece, la capacidad de decisión, me parece la más importante que pueda haber en una empresa, con lo cual estoy muy contento y lo pongo en la columna de los pros en este caso, ¿no? Y bueno, la frase hipertrillada, pero que yo creo que es totalmente cierta, es: no gana el que mejor lo hace, sino el que más veces se levanta tras una caída, ¿no? Y estoy convencido, porque antes que os he contado 2, pero me han pasado 200 que yo decía, aquí muero. No muero, pero me quedo sin el brazo derecho. Cuando empezabas a conducir con el brazo izquierdo, te cortaban el brazo izquierdo. Cuando aprendías a conducir con el pie derecho, te lo cortaban, después el izquierdo. Al final con la lengua y casi también te la van a cortar, ¿no? Pero siempre puedes resurgir hasta que ya no te queden más miembros del cuerpo. Depende de cómo seas tú de hábil con los miembros. Pero creo que es importante el saber levantarse tras cada fallo, ¿no? Y para recapitular un poco, lo que yo he aprendido es trabajar con gente que realmente tú puedas confiar en ellos, y en mi hermana Patricia y en mi amigo Joan, que ya no está en AlterKeys de 2013, sigue siendo mi mejor amigo y confío plenamente en él y él en mí, o espero, o eso dice. Eso me parece lo más importante, porque putadas pasan todos los días, pero si encima te vienen algunas desde casa y no las esperas, pues creo que de esa no me levantaría, ¿no? Y eso me parece muy importante, tanto en mi equipo interno como en otras empresas, y ahora con mi mail, ¿no? Me parece vital. Lo que tú realmente haces, en nuestro caso tecnología, le tienes que dar cariño, no lo puedes dejar eso en manos de un tercero o un cuarto, porque al final, si es lo más importante para tu negocio o es imprescindible para que tu negocio funcione, macho, o lo haces bien o estás mal, porque es que depende de eso, ¿no? Mantener el control de lo que tú has creado, esto es para debatir. Yo creo que es importante, porque a veces la visión de un inversor y de un emprendedor no tienen por qué ser la misma. Y bueno, de hecho conozco muchos casos en los que las empresas se han ido a pique porque el inversor opinaba diferente, y al final el inversor ha mandado más que el emprendedor y empresa a pique. Yo esto no lo quería que pasase. Tiene inconvenientes, pero yo me parece que tiene más ventajas que inconvenientes. Rendirse, pues macho, cuando te metes en una startup. Tengo otra hermana que me decía hace unos meses, acaba de ser madre, y entonces se le ocurren las brillantes ideas. Oye, pues estoy mirando en internet y me di cuenta que no hay esta página que me hace no sé cuánto, y si la montamos, tal. Y yo le digo, mira, yo no te voy a discutir que el modelo sea bueno o malo. Digo, ¿tú estás dispuesto a trabajar 15 horas al día con un niño que tienes, sin cobrar nada durante años? ¿Estás dispuesta a eso? Pues mira, yo que tú ni me planteaba si el negocio es bueno o no es bueno, porque es que esto te va a tocar casi sí o sí. Entonces, hay que saber que esto es difícil, pero que hay que levantarse en esto y en cualquier otra cosa que puedas montar, ¿no? Y si vas a hacer un cambio, cambiar para algo que sea más interesante para ti. Nosotros, cuando teníamos la posibilidad de conseguir inversión
o conseguir comprador, al final nos fuimos a lo que era más interesante y lo que pensamos que realmente tenía una oportunidad. Pongo un ejemplo. Cuando estábamos negociando los términos de compra de AlterKeys por parte de Bmate, se barajó la posibilidad de que AlterKeys siguiese de forma independiente durante toda su vida. Y yo personalmente dije, yo creo que no. Y mira que esto me mata a mí más que a los demás, porque lo hemos creado nosotros. Pero la que realmente tiene una gran oportunidad, la que realmente está cambiando la forma en la que la gente viaja y ofrece algo realmente innovador, es Bmate, y los recursos son limitados. Así que tenemos que ir y apoyar lo que realmente pensamos que va a ganar. Entonces, creo que no fuimos a algo que fuese realmente grande, como puede ser Bmate, que por favor os pido y os invito a que os registréis luego, que os va a encantar. Y nada más, muchísimas gracias. Y ahora cualquier pregunta que tengáis, que hay por aquí un micrófono, ¿no? Hay un micrófono por si me queréis hacer alguna pregunta. Y si no tenéis aquí, no sé si se ve bien, pero vamos, mi correo es chema@alterkeys.com por si me queréis hacer alguna pregunta luego o en otro momento, estaré encantado de responder. Así que muchas gracias, espero que hayáis disfrutado. Gracias. Pues muchas gracias, Chema, muy intenso, ¿no? De la vida del emprendedor, de emprendedor a emprendedores, y además que has hecho un resumen de la mañana, porque hemos tenido ponentes que nos han hablado del win-win, ¿no? De la necesidad de plantear cualquier tema comercial para que los dos ganen, de poner la información en una página, y también nos han hablado del ICES Next, o sea que has hecho un resumen estupendo. Por favor, alguno que queráis compartir, alguna pregunta, alguna reflexión con Chema. Me vais a hacer muy mal si no preguntáis nada, ¿eh? El que hemos contratado para hacer las preguntas, que lo haga. Yo te voy a hacer una pregunta. Al final, los miedos, ¿no? En el tema de internacionalización, ¿cómo se gestionan? Bueno, al final es que realmente, ¿cuál es la diferencia entre si por ejemplo tienes AlterKeys que opera en Madrid, que opere en Barcelona y que opere en París? ¿La diferencia cuál es? Pues muy poca, ¿eh? Por supuesto, tenerla en otro idioma, prestar atención a la regulación, que dentro del marco de la Unión Europea no es tan diferente, de hecho debe ser muy similar, y además cada vez más se tiende a unificar este tipo de reglamentos, y entender el producto cómo puede funcionar allí, ¿no? O sea, tiene particularidades, por supuesto, pero ¿es blanco y negro? Pues no. Entonces, al final tú estudias los pros y los contras. ¿Qué te supone abrir un hotel, ahora que estamos más metidos en la parte de roommate, ¿no? Y esto lo cuenta mucho aquí, que oye, es que realmente abrir un hotel en Barcelona, abrir un hotel en Florencia, es que me da exactamente igual. ¿Y tiene sentido abrir un hotel en Florencia? Sí, ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces, miedos pocos, porque si te pones a mirar las cosas con sentido común. Miedos pocos porque las barreras son muy poquitas, y más en la Unión Europea. Tenemos la lingüística, que eso es un problema, pero un problema muy salvable, ¿no? Entonces yo creo que al final compensa, y es muy sencillo hacer estas cosas. Es mucho más de lo que pensamos al principio. Yo te digo, montamos AlterKeys con 52 libras en el sofá de casa en 24 horas en otro país. Creo que se puede hacer sin problema. Muy bien. ¿Alguna pregunta por aquí, por allí? Menos mal, estaba yo mal. Es que los emprendedores necesitamos nuestro tiempo de... Bueno, buenos días. Bueno, enhorabuena por la iniciativa, que es muy interesante. Gracias. Y nada, ahora, una vez que ya has hecho todo este proceso, la pregunta es, y uno de los que no sabías si era una ventaja o un inconveniente, si tuvieses que volver a hacerlo, ¿te especializarías en un país y irías haciéndolo paso a paso, o volverías a hacerlo a piñón, como habéis hecho? Vale, mi respuesta personal, una respuesta muy buena, una pregunta muy buena, perdona. Yo creo que hubiese hecho un pequeño piloto en una ciudad concreta, mucho más corto de lo que suelen hacer las empresas, pero sí para depurar ciertos fallos que cometimos después. Hubiese hecho un pequeño piloto de semanas o de días en una ciudad, y después de ahí exportarlo. Mi vocación es internacional y es el minuto cero. A veces dicen, piensa grande pero haz pequeño, ¿no? Pues haría pequeño, pero pensando en hacerlo grande casi el minuto siguiente. Haría un híbrido, lo que hice. Buenos días, Chema. Muchísimas gracias, porque gracias. Creo que motivas bastante con tu forma de contar tu experiencia. Mi pregunta va más que por el tema de internacionalización. Cuando decides ese cambio hacia más el público profesional, sabiendo todo lo que arriesgas de dejar el mercado, o sea, ¿cómo enfocas esa estrategia comercial? Y a nivel de, o sea, ¿lo conviertes más en un negocio B2B
¿Y cómo das a conocer entonces tu página? ¿Solamente te llegan clientes a través de los aliados? Un poco que me hablaran un poco de cómo la comercializas. Sí, mira, hay pequeños procesos que no te puedo contar por confidencialidad, lo siento, pero al final, cuando tú cambias y en vez de un particular vas a un profesional, como decía antes, sí pierdes ciertas cosas porque el particular suele ser mucho más cálido y suele recibir al viajero de otra forma, pero ganas en otras, ganas en estabilidad, en seguridad, en saber hacer bien las cosas, y creo que también eso es muy importante para atraer una masa de público importante. Nosotros trabajamos 3 años y pico en un proceso de captación en el cual empezamos sin un solo euro, y eso de verdad que es una ventaja porque te ayuda muchísimo a ser muy eficiente y a hacer las cosas muy bien, porque no tienes 2 balas, tienes una, y aprendimos muchísimo. Te digo, pues llegamos a tener más de 100.000 casas en toda Europa, ¿no? Y sí, con oficinas en Madrid, en Valencia y en Londres, y tener oficinas en cada sitio, con lo cual creo que eso lo hicimos bien. El proceso pues se hace de diferentes formas, puede ser telefónico, pero lo que tienes que cambiar, por supuesto, es lo que tú le cuentas al tipo, ¿no? A un particular le preocupan unas cosas, a un profesional le preocupan otras. Identificar, por supuesto, totalmente qué le preocupa al particular, al profesional en este caso, y dárselo. Esto es un proceso que aprendes conforme vas rodando, ¿no? Y el cómo consigues posicionarte para conseguir viajeros al final, teníamos diferentes opciones, como si recuerdas antes la gráfica, una opción que era la convencional, en la que tú entras en nuestra página web y haces una reserva. Eso pues lo hacíamos a través de Google, casi siempre de Google, o de posicionamientos en diferentes blogs, o con referrals, ponen tu link y traes a un periodista y cuenta lo fantástico que es Alter Keys, esta casa, y empiezas a generar tráfico así. Pero lo más interesante para nosotros era la combinación, esa asociación con otras empresas. Ellos tenían un perfil de viajeros ávidos de buscar nuevas experiencias y que le podía encajar perfectamente un producto nuevo, como puede ser una casa, siempre y cuando cumpla ciertas garantías, por supuesto, que eso ya nos encargábamos nosotros. Y el tráfico también venía en gran medida por aquí, porque al final le dábamos un producto que ellos no tenían, y ellos nos daban a nosotros una cosa que no teníamos que dar a los viajeros. ¿Alguna pregunta más? Oye, vosotros habéis partido todo el tiempo de risa, ¿eh? Bueno, me ha gustado verlo de vez en cuando. Una cosa, Chema. Yo te definiría a ti como un junco. Qué bonito. ¿Vale? Y ahora te preguntaría, para llegar a ser junco, que es lo que nos has demostrado en tu charla, ¿tuvo algo que ver esa experiencia primera que hablabas antes de tu viaje mochilero? Ah, sin duda, sin duda. Has dicho antes que te había influido, dinos en qué. ¿O el junco ya eras antes? Bueno, yo creo que todo se hace, pero sin duda me ha influido porque ibas un año que te enfrentas a muchísimas cosas, que son pequeñas cosas. Al final no me enfrenté a nada espectacular, pero sí me enfrenté a veces pues que no tenía dinero y me tenía que mi padre mandar dinero y no llegaba, y que hacía 2 días. Pues pequeñas cosas así, ¿no? Que hace al final... Lo creo que lo importante, lo que más te aporta eso, o lo he vivido en diferentes países, es que todo, o sea, que no es tan complicado todo. Oye, que si tienes que mudar a una casa más pequeña, por ejemplo, yo me acuerdo que vivía en Oxford Circus, estaba encantado, una casa grandísima, un cuarto grandísimo. Pues después he estado tiempo viviendo en el cuarto de un amigo que era un zulo lamentable, y se me caía el mundo al principio. Digo, ¿cómo yo voy a vivir aquí? Un día que ligue, aquí se va. Pero bueno, lo que realmente aprendió, lo que me hizo aprender ese viaje y todas estas pequeñas cosas, el no tener sueldo durante 27 meses y tal, es que no todo es tan grave. Realmente la muerte sin duda, una enfermedad sin duda. Mientras que estábamos en Alter Keys, madre se puso enferma y tal, y ahí sí me dio un tortazo bien, y eso sí que me pareció importante. Todo lo demás, que te quedas sin salario, pues ya todo menos copas. Que se va tu desarrollador o jefe, ya encuentras a otro. Yo creo que el junco viene, o el viaje, lo que me aportó, me ayudó a seguir aportando, es que mientras que tengas salud y tu familia esté bien, lo demás, si quieres, puedes. Gracias. Nos da tiempo para una última pregunta, si alguien quiere. ¿Alguna reflexión? ¿No? Bueno, por ahí. ¿Se animan? La última pregunta. Bueno, solamente, no reflexión, no es una pregunta, solamente felicitarte. La verdad es que es tremendo y es admirable. Y sobre todo porque es todo muy rápido. A mí es que se me ha pasado, Dios mío, cuántas cosas, y me he estresado solamente de tantas cosas. Y luego también que tienes toda la razón, que a veces somos muy materiales y que nos da miedo a tomar decisiones por el hecho de no cobrar durante 27 meses, a lo mejor no tenías responsabilidades de una hipoteca, etcétera. Pero bueno, que a veces yo creo que la muerte y las enfermedades es lo más importante, y que luego que hay otras cosas alrededor que son imprescindibles y que hay que tirar hacia adelante. Te felicito. Muchas gracias. Tienes razón, la verdad es que yo
Como monté esto con 26 años, no tenía ningún hijo a mi cargo, ni ninguna mujer, ni ninguna hipoteca. Y eso me parece, cada uno tiene sus circunstancias, ¿no? Y eso, pero también lo hice por eso, porque era el momento perfecto para mí, porque si moría yo solo, o si la fastidiaba yo solo. También entiendo que otras personas con otras circunstancias pues tienen unas cargas que a veces les hace imposible llegar. Pero bueno, la mía fue así, pero estoy totalmente de acuerdo contigo y gracias por tus comentarios. Muy bien, pues un poco, Chema, muchas gracias, y yo creo que es una demostración que, por un lado, es la actitud, ¿no? El tener estos conocimientos y esas capacidades, pero en todo el proceso de internacionalización e innovación, la actitud con C, ¿no? Es clave, ¿no? Para saber levantarse, y al final, si tenemos el focus claro, como el de la cámara que nos está mirando, conseguimos los resultados. Muchas gracias, Chema. Gracias a vosotros. Ahora.